Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Les cuento que por aquí en mi país está lloviendo, es una mañana, tarde ya, que está comenzando con lluvia y bueno, seguimos en este interesante y a mi entender necesario espacio de pensamiento, que es individual, pero está pensado en términos colectivos. Es decir, cuando uno siente satisfacción por compartir lo pensado es porque de alguna manera, no porque lo que vaya a decir, eh, como lo expliqué en videos anteriores, tenga intenciones de convertirse en verdad, en lo absoluto, y quizás todo lo contrario, ¿no? Es decir, eh, cuando utilizo la palabra para decir, no es para negar lo que no está dicho, sino eh, sino al contrario, quizás para habilitar lo que todavía no está pensado, ¿no? Lo que todavía no está nombrado y lo que todavía no está pensado. Entonces voy a compartir con ustedes este pequeño recorrido de reflexión que retoma a su vez algo del cierre del video anterior. Es decir, eh, nada de lo que vaya a decir, ni en este video ni en los que vengan, van a ser desarrollos de pensamientos aislados, sino de circunstancias del pensar eh, en unas intenciones de no dejar de decir, de poder encontrarle nombre, eh, y quizás poder ir construyendo nuevos ámbitos, nuevos límites imaginables para lo pensado, para lo pensable, para lo decible. En el marco de estas circunstancias actuales que realmente revisten una complejidad abrumadora, ¿no? Una complejidad y una incertidumbre que nos resulta al menos inquietante. Entonces a este pequeño recorrido lo titulé Año Nuevo y una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Fin de lo humano? Y cuando me refiero a fin de lo humano no me estoy refiriendo a la extinción de la carne, a la extinción del cuerpo, a la extinción del ser vivo humano, sino a lo que implica pensar la vida en términos de humanidad. Es decir, por ejemplo, en lo que hacía referencia al video anterior de la idea de dignidad. ¿Cuánto de la dignidad está en riesgo, en juego, en estas circunstancias que parecen únicamente geopolítica, que parecen únicamente circunstancias entre países, entre gobernantes, pero en realidad lo que está en serio riesgo es lo humano? Y en este marco me pregunto, ¿qué pasa con las democracias en un mundo que está al borde? En el video anterior cerraba con una idea que hoy quiero retomar. Eh, Tal vez el mayor riesgo de este tiempo no sea solo el avance de la violencia o del autoritarismo o de las tensiones internacionales, con una preocupante, eh, palabra y uso de terminologías y expresiones que tienen que ver con una eventual y posible guerra, ¿no? Eh, Sino lo que me genera preocupación y lo que creo que deberíamos eh, eh, entender es el riesgo de considerarnos que no podemos hacer nada, ¿no? Es decir, es interesante cómo 8.300 millones de personas quedan en un estado de rehén eh, ante las circunstancias geopolíticas actuales. Es decir, las 8.300 millones de personas que habitamos el mundo estamos a merced de unas voluntades políticas, de los líderes políticos y económicos de este mundo, ¿no? De esta diversidad global planetaria. Eh, y bueno, hoy justamente quiero seguir pensando desde ahí, pero ampliando la mirada hacia la coyuntura internacional concreta que estamos atravesando, porque el escenario global actual no está marcado solo por discursos agresivos, sino por acciones explícitas de poder que vuelven a instalar lógicas que creíamos superadas.
Y esas lógicas, ¿se acuerdan? A mí me pasa de esto de estudiar las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y verlo como un escenario superado. Sin embargo, no es tan, y después lo vamos a ver, inclusive con las palabras del secretario general de la OTAN, que insta a prepararse para una posible guerra, ¿no? Es decir, por lo tanto, esto que creíamos de un relato de la historia, del pasado, es un presente triste y preocupante. Entonces, el escenario global actual no está marcado solo por discursos agresivos, sino por acciones explícitas de poder que vuelven a instalar, como les decía, estas lógicas que creíamos superadas. Y esas lógicas no quedan lejos. Inciden, se filtran y nos atraviesan también y especialmente a nivel local, a nivel de nuestras individualidades, ¿no? Es decir, en realidad, lo que corre riesgo, los que estamos corriendo riesgo real, somos las personas que quedamos entrampadas en estas situaciones internacionales. En los últimos meses, el gobierno, y especialmente en los últimos días, el gobierno de Estados Unidos, pero otros gobiernos también, han explicitado su voluntad de intervenir de manera directa en asuntos internos de otros países, no solo en términos políticos, sino también en la relación con el control de recursos estratégicos. Pero el caso de Venezuela sin duda constituye un caso paradigmático y un antecedente evidentemente complejo, porque seguramente va a generar consecuencias. No solo por el petróleo es un caso paradigmático, sino porque cualquier decisión sobre los recursos, sobre estos recursos, genera efectos en cadena en toda la región. Países como Cuba, y hoy la región no es una región geográfica, hoy la región es el mundo, ¿no? Países como Cuba, históricamente dependientes del suministro energético venezolano, quedan directamente afectados por este tipo de movimientos. Lo que se presenta como intervención en el discurso del gobierno de Estados Unidos, como reordenamiento, como estabilización, tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de los pueblos enteros, de personas, de humanos. Y a esto se suman los bloques económicos, las tensiones con países como México, Colombia, Brasil, y las denuncias de injerencia en procesos electorales en América Latina. Y quizás uno de los últimos casos, el caso de previo a las elecciones en Chile, ¿no? Todo esto nos obliga a volver a una pregunta básica pero incómoda. ¿Qué significa hoy la soberanía de los estados? ¿Verdaderamente los estados pueden hablar y moverse libremente haciendo uso de una supuesta soberanía, cuando en realidad no hay soberanía económica, ¿no? En otro de los videos voy a abordar este asunto de cómo en estas circunstancias globales lo que está quedando claro es que no hay una soberanía económica, que los países no tienen soberanía económica, por lo tanto, al no tener soberanía económica, no tienen soberanía política, por lo tanto, las decisiones que se toman a nivel interno los países nunca, o la mayoría de las veces, especialmente cuando se pretenden tomar decisiones profundas, no se pueden hacer sin entender de qué forma estas acciones políticas a la interna, acciones de gobierno a la interna, pueden afectar las relaciones internacionales. Entonces vamos a ver cómo la actividad política, cómo los gobiernos quedan en realidad en un muy bajo margen de acción y decisión. Por lo tanto, vuelvo a repetir, y hay varios autores que lo plantean, especialmente un filósofo italiano que estuvo hace poco en Montevideo. Voy a retomar las palabras que él dijo en otro video
para explicarles esto de por qué ya no podemos hablar de una soberanía política a nivel de cada país. Y bueno, ¿y cuáles pueden ser las posibles vías de salida? ¿No? Es decir, bueno, si estamos en esa situación eh, de límite, de gestión política a nivel interno de cada país, ¿cómo hacemos para salir de esa encrucijada? Bueno, este patrón no se limita a nuestra región. Estados Unidos también interviene de manera explícita en conflictos como el de Irán y en la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos internacionales. Pero lo que queda en evidencia es que las decisiones de unas pocas potencias siguen condicionando el destino del mundo entero. Ustedes me dirán, bueno, no es demasiado alarmante pensar de esta manera, y la verdad es que eh, mirando el panorama internacional hay unas condiciones primero que propician una posible tercera guerra mundial, y hay unas condiciones que yo no sé si va a ser posible el retorno sin consecuencias, ¿no? Y bueno, y a su vez pensar cuáles son las consecuencias de estas condiciones, de estas situaciones y de estos corrimientos, no solamente a nivel discursivo, sino a nivel de las acciones. Eh, y cuando esas decisiones se toman al margen, esas decisiones de los líderes, de las potencias económicas, eh, cuando esas decisiones se toman al margen del derecho internacional, cuando los organismos multilaterales son ignorados o deslegitimados, lo que se debilita no es solo una institución, y acá quiero ser bien claro y enfático. Lo que se debilita en realidad es la idea misma del límite del poder. O sea, una consecuencia inmediata es que hay nuevos límites para el poder militar, para el poder político. Es decir, ¿no? Es decir, estos límites de injerencia en la supuesta soberanía de otros países y del acaparamiento de un recurso natural como el petróleo marcan nuevos límites para el poder. Hay algo que en este punto me resulta profundamente inquietante, ¿no? Y es la pregunta que seguramente ustedes también se están haciendo, las preguntas por esas otras narrativas a las que no, quizás nunca vamos a tener acceso, eh, por aquello que nunca vamos a saber. Quienes no estamos en las esferas cerradas de ese poder, en estos círculos selectos donde se toman decisiones reales, difícilmente tengamos acceso a lo que verdaderamente se discute, se negocia o se protege. No sabemos si hay una narrativa distinta detrás de la que vemos. Y ese desconocimiento no es ingenuo, porque también forma parte del ejercicio del poder. Aún así, hay comportamientos que resultan demasiado claros, ¿no? Es decir, y quizás lo podemos asociar eh, con lógicas imperiales, coloniales, con fuerte tendencia al autoritarismo y de alguna manera también al desprecio al derecho internacional. Y esto creo que es un corrimiento de los márgenes del poder muy notorio, ¿no? El desprecio por el derecho internacional. Cuando un país decide correrse de los organismos internacionales porque los considera un obstáculo, lo que está diciendo es que la cooperación solo vale si no limita intereses. Y de hecho, en estas últimas horas sale un comunicado oficial del gobierno norteamericano diciendo que ya no se apoyan la cantidad de 66 organismos internacionales y que Estados Unidos se decide y se coloca al margen de los condicionamientos que esos organismos proponen, porque uno de los argumentos es que limitan las acciones del país, las acciones nacionales de Estados Unidos. Entonces, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿hay una estrategia compleja detrás de estas decisiones?
¿O estamos frente a una lógica de poder bruta que avanza sin medir consecuencias? Y bueno, y quizás leo en los comentarios alguna posible forma de responder a esto, ¿no? Es decir, ¿es esto que está pasando? ¿Es fuerza bruta o hay unas estrategias no necesariamente visibles a simple vista, pero interpretables? En el medio de todo esto hay pueblos enteros, personas concretas como ustedes y nosotros. Me imagino, y acá también me gustaría que en este video se notara un transcurrir del tiempo distinto, ¿no? Es decir, que todos hagamos el ejercicio de imaginar por un instante cómo se sienten muchos venezolanos y venezolanas. ¿Cómo se sienten? Con márgenes mínimos para decidir su propio futuro. Rehenes, ¿no? Pero también me imagino que muchos ciudadanos estadounidenses, y si han seguido un poco eh, la prensa internacional, seguramente han visto las manifestaciones de muchos grupos de estadounidenses, entre ellos líderes políticos, eh, que se sienten y se explicitan incómodos, desconcertados e incluso avergonzados con estas acciones internacionales. Quizás podemos admitir que hay un estado de shock, una incertidumbre permanente y de verdad una tristeza que es difícil de nombrar. Y esto resulta aún más perturbador si pensamos que estamos en un momento histórico que se suponía de mayor desarrollo humano. Es decir, se suponía de mayor desarrollo humano. Por lo tanto, hay unas expectativas que lamentablemente tenemos que dar por tierra, ¿no? Es decir, porque esto es una contradicción aberrante al supuesto desarrollo del pensar de lo humano. Nada de esto surge de la nada, ¿no? Es decir, y acá me parece que también es una mirada a qué está pasando con las instituciones. Trump no tiene el poder que tiene solo por sí mismo. Ese poder, inclusive de tomar decisiones sin poner en conocimiento al Senado norteamericano, por ejemplo, ¿no? Es decir, el poder, ese poder del que dispone un mandatario como en este caso Trump, pero podría haber sido cualquier otro, es el resultado de estructuras previas, económicas, políticas, culturales, que lo hicieron posible. Es decir, hay unos escenarios de estas instituciones que fueron permitiendo ese límite para el poder. Es decir, tanto así que las decisiones, y son decisiones absolutamente arriesgadas y violentas y complejas en este orden internacional, en estas circunstancias geopolíticas internacionales, que parecen tomarse bastante en solitario, o al menos con un grupo de colaboradores que me imagino deben ser de su cercanía política e ideológica. Entonces, en el video anterior, justamente hablaba de la relevancia de las instituciones y quiero volver a mencionarlo brevemente, pero a mencionarlo porque las instituciones tienen el valor, si se identifican con ese valor social, el valor de construir y reunir lo público, lo común. Entonces, y vuelvo a retomar también algo que había dicho con respecto al corrimiento ético político de los gobernantes de esta actualidad, de inicios del 2026, en estas circunstancias mundiales, ¿no? Entonces, este corrimiento ético-político impacta directamente en la jerarquía y el valor de las instituciones. Lo vemos a nivel global con organismos internacionales debilitados o ignorados, o simplemente, no sé, descartados, ¿no? Pero también lo vemos a nivel local, en la
en la desconfianza hacia la democracia, hacia el derecho. Es decir, y acá hay que asumir esta desconfianza a las instituciones y volver a restituir el valor social de las instituciones. Las instituciones que han perdido credibilidad, por lo tanto, al perder credibilidad, pierden también impacto social, pierden también ese impacto de construir lo común. Por ejemplo, la política, la educación pública. Instituciones que deberían garantizar derechos y poner límites al poder, pero que hoy aparecen para muchos como vacías o irrelevantes. Ese debilitamiento no es neutro, afecta la democracia. Es decir, no es neutro. También hay una intención de debilitar las instituciones. Hay una intención neoliberal de debilitar las instituciones y esto se hace sistemáticamente a través de mecanismos que son invisibles, ¿no? Parece, por ejemplo, el uso y consumo neutro de la tecnología, ¿no? Que parece ser algo con una aparente neutralidad. Entonces, sin embargo, ahí se van generando unas subjetividades que lo que hacen es, de manera tangente, ir construyendo unas dinámicas que terminan como consecuencia habilitando este debilitamiento de las instituciones y afecta directamente a la democracia, a la justicia social y a la posibilidad de construir lo común. Entonces, al inicio de este 2026, las siguientes preguntas son inevitables, pero sobre todo esta: ¿Tercera Guerra Mundial? ¿Habrá otro capítulo para lo humano? ¿Otra oportunidad para aprender? ¿Estamos yendo hacia un mundo sin dólar como centro? ¿Hacia una nueva geografía geopolítica? ¿Triunfa el despotismo militar, el odio, el miedo, la tristeza de las epistemologías neoliberales? Estas preguntas para nada son apocalípticas, son profundamente humanas, porque lo que está en juego no es solo un orden económico, sino la posibilidad de sostener proyectos democráticos, hablar de justicia social, pensar en términos de dignidad, educar para la convivencia y no para la guerra. Frente a este escenario, volver a pensar la democracia como práctica viva no es un lujo intelectual. Y en uno de los próximos videos quiero retomar con acciones concretas que debemos, al menos considero que deberíamos estar pensando, acciones bien concretas para ir fortaleciendo nuestras democracias a nivel interno, pero que también en efecto cascada va a ayudar a pensar las democracias globales. Entonces, estas cuestiones no son un lujo intelectual, no es sino más bien es una necesidad urgente. Y volver a pensar la educación, la palabra, la discusión sin destrucción, la imaginación de futuros comunes, es quizás una de las pocas formas que tenemos de no resignarnos al miedo, de no resignarnos a la incertidumbre, de no asumir esta posición en la que se nos pretende colocar de que no podemos hacer nada. Y es quizás una de las pocas formas que tenemos, como había dicho, como había mencionado, de no resignarnos al miedo. Este video no trae respuestas cerradas para nada y ninguno de los videos que vengan van a traer respuestas. Respuestas al menos cerradas, ¿no? Quizás sí algunas interpretaciones posibles, necesarias, pero siempre con la intención de generar preguntas. Pero trae unas preguntas que necesitamos sostener colectivamente, porque cuando dejamos de hacernos preguntas, otros deciden por nosotros. Y en tiempos como estos, seguir pensando, y acá hay una convicción explícita que quiero dejar, seguir pensando es también una forma de resistencia democrática. En el próximo video seguramente voy a intentar profundizar en una relación que
que me parece que hay que abordar y discutir, que es la relación referidas a este cambio de ética política y a la pérdida de jerarquía de las instituciones. ¿Cómo se vincula hoy la democracia, el derecho, la educación y la justicia social en escenarios donde la norma parece ceder frente a la fuerza? Esa va a ser el próximo eje del video, por lo tanto, bueno, si quieren, los y las leo en los comentarios. Y bueno, y seguimos compartiendo estos pequeños espacios del pensamiento, de la palabra y quizás de la imaginación colectiva. Un abrazo grande.